México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Décima parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Un partido que coopta a los intelectuales con puestos públicos, permitiendo su crítica light. Un partido que financia a los partidos opositores es, pues, una dictadura muy sui generis, pero una dictadura. Dictadura perfecta, que como tal trató de ser calcada por el dictador peruano Velasco y por el presidente Alan García, complementó Mario. Otros rasgos de esta perfección, por no decir aberración política, a decir de Mario, venían a ser permanencia en el poder, falta de genuina democracia interna y de justicia social. No creo que se pueda decir que en México hay una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social y de corrupción que en otros países latinoamericanos. Entonces, la dictadura tuvo también en México las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Pero, ¿qué problema, Mario? Pudiste constatar que el régimen priista ya se estaba abriendo a la democracia y a la libertad. En realidad, los dos buenos burgueses intelectuales comprometidos con la libertad televisada, en el fondo tenían razón. México venía siendo la dictadura perfecta, pero entre comillas, sin alcanzar los niveles de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica, mucho más opresivas, aunque menos duraderas. Cierto que la de México era producto de un partido hegemónico, a veces autoritario, pero vinculado con los sectores populares. No obstante lo cual, y los logros de la revolución, cierto que México no se diferenciaba del resto del subcontinente en justicia social ni en índices de pobreza. El real problema consistía en que estaba cambiando para peor. Con el salinato pasaba a ponerse al servicio de los propietarios, ahondando los defectos que supuestamente pretenden remediar. Octavio Paz y Mario Vargas, en el fondo, podían reconciliarse. En realidad estaban hermanados por la misma causa, pregoneros de la libertad que el neoliberalismo supone. El otro prócer liberaloide tardaría más en recibirlo, siendo 18 años más joven que Octavio, pero iba bien encaminado a merecerlo. En lo sucesivo, sus opiniones y actitudes se tornarían más descarada y recalcitrantemente proimperialistas, como hasta la fecha, convertido en el líder de los intelectuales reaccionarios, al que se le encomienda la función de fustigar al gobierno chavista, condenando su intento azaroso por lograr la segunda independencia. Sentido homenaje y justo premio. Con tales aportaciones a la libertad, Octavio Paz obtendría el Premio Nobel de Literatura mes y medio después. Hasta él mismo tuvo que aceptar que le fue otorgado exclusivamente por su poesía. Con el buen tino que le caracterizaba, Heberto Castillo hacía ver que nunca, como ahora, los premios Nobel se otorgaban acorde con los aires neoconservadores que soplaban en el mundo. Se le hace justicia al poeta universal mexicano, concediéndole el premio por el que tanto luchó y que con tanta impaciencia esperó, precisamente cuando había desarrollado una feroz campaña anticomunista apoyado por los medios de difusión masiva, tanto en México como en Estados Unidos y Europa. Los economistas estadounidenses galardonados con el Nobel son también representantes muy distinguidos del neoconservadurismo, que se extiende como los hongos en las praderas en tiempos de lluvia. Es la modernidad, es la moda, la vuelta al pasado. Para hacer así una modernidad contradictoria, una modernidad estancada en la permanencia en el capitalismo, cuando que los economistas burgueses que suelen ganar su Nobel respectivo son el vivo ejemplo de la colaboración pro status quo. Y Octavio Paz recibía el Nobel convirtiéndose en el hombre de la semana en México. En la entrevista que concede a Proceso, aprovecha la ocasión para externar una posición paliativa a sus posiciones abiertamente liberales y neoliberales expresadas en el encuentro.
Es evidente que el tipo de sociedad creada por el mercado libre no es satisfactoria. Una sociedad que consume para producir y produce para consumir, por una parte, engendra fatalmente graves injusticias en el interior y en el exterior, pero suponiendo que se pudiera remediar, de todas maneras sigue siendo un ideal, pero de todas maneras no se puede suprimir. Mera utopía, pues. Una sociedad que produce y consume es una sociedad sin horizontes espirituales, sin horizontes morales, en la cual las virtudes básicas se pierden. Volvía a ser el Octavio Paz de los años 60-70, pero como el Papa Juan Pablo II, más saliva anticapitalista y más compromiso procapitalista. Despidiéndose al plantear su postdata, sabemos ahora que, por un lado, la libertad por sí sola produce o bien tiranías o bien injusticias, y además niega la desigualdad, que la igualdad que se quiere imponer niega la libertad. Faltaría la síntesis: auténtica libertad, igualdad, fraternidad, no factible en el sistema mundo capitalista. ¿No sería que se trata de una pseudo-libertad en una pseudo-democracia? Un inmenso engaño que la burguesía, que con el capital ha sabido maquinar, de por sí negando, más bien produciendo, la desigualdad, porque es la libertad que favorece a unos cuantos. Y esa supuesta igualdad aludida para el sovietismo que anula la libertad, dando idea del fracaso soviético, en realidad no refiere lo acontecido. Aquel régimen no produjo igualdad, sino nomenclatura, a costa de sacrificar la libertad de las mayorías. Y en cuanto a la supuesta libertad de mercado, resulta que tal libertad se identifica como el libertinaje del capitalista, produciendo pobreza y marginación en los muy libres para vendérsele por estar desposeídos. Vil libertad de explotación y expropiación y expoliación que con la competencia amplificada se expande al mundo entero, castigando a los trabajadores y generando más desempleo conforme el dominio de la máquina se incrementa, impidiendo la auténtica libertad e igualdad y fraternidad en todas partes en donde el capital impere. En fin, que para despedirse de este homenaje a Octavio Paz en su onomástico, reproduzcamos lo dicho por Jorge Esquinca con motivo del premio. Un premio muy merecido para Octavio Paz, independientemente de su posición política. Paz es uno, antes o después de la televisión. Se premia su obra, su arte literario. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Mr. Amigo. A la derecha y a la izquierda de la derecha. Salinas, durante su sexenio, procuró rodearse de los dos grupos intelectuales de más prestigio en el país, granjeándose su apoyo directo o indirecto, tácito o explícito, a su dictadura parcial y provisional. A su izquierda colocó a Aguilar Camín y a su derecha a Enrique Krause, en el supuesto de que Nexos en aquel tiempo mantenía una postura crítica, lo que a partir de ese entonces vino a perder, inmiscuido durante el sexenio en una relación de apoyo monetario y proyectos educativos emprendidos durante el régimen salinista. De modo que al final del mismo, cuando Salinas era árbol caído, Enrique Krause acusaría a Aguilar Camín de haber alcanzado la intimidad con el presidente sin siquiera imaginar su lado oscuro, no aceptando un deslinde previo realizado por el de Nexos en un artículo publicado en Proceso a 10 del 12 del 95, cuando que el propio Enrique Krause se le podía cuestionar lo mismo. ¿Y vos denunciasteis el lado oscuro de Salinas? Como quiera que fuese, resultó que Aguilar Camín y Nexos se convirtieron en cómplices y partidarios de la modernización de México por la vía de la apertura al mundo y la liberalización de nuestra vida económica, tanto como de nuestra vida política. A la hora de la globalización, Salinas escogió la opción mejor para México, ser un país del primer mundo, o por lo menos intentarlo. Lo que no es otra cosa sino haberse alineado con el proyecto neoliberal de derecha salinista,
más acá de sus relaciones íntimas con el presidente. El desprestigio de Nexos se asentó en 1995 al promover un libro de Carlos Tello Díaz, La rebelión de las Cañadas, calificado por los enterados y los propios neozapatistas de ser un trabajo realizado con la colaboración policíaca, en momentos en que la escalada anti-neozapatista se incrementaba por el gobierno de un Zedillo que, presionado desde Washington, se tornaba intolerante. El caso es de que tanto Vuelta como Nexos se subieron al tren de la modernización de México y se fueron para atrás al término de tan exitoso sexenio. Enrique Krause no cuestionó la superación económica que México lograba durante el salinato en procura de llegar a ser un país del primer mundo. Al menos se propuso y se iba en camino. Lástima de que los errores de diciembre nos despertaran del sueño. Para Enrique Krause, lo que le faltó al sexenio de Salinas fue liberalismo político, pero no ponía peros a la política económica neoliberal emprendida, pues tal es su filiación. No se equivocó Genaro Villamil al escribir que ambas revistas y ambos personajes habían luchado por los favores del príncipe, teniendo actitudes y actividades semejantes con el modus operandi salinista. De hecho, pleitos como los de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín no fueron por posiciones distintas frente al poder y el modelo salinista, sino por las prebendas y negocios derivados de la cercanía con el mandatario. Esto por lo que se pudo percibir en la relación pública entre los susodichos. Otro asunto sería ya su relación íntima con el presidente y el si hubo o no favores por debajo del agua, traducidos en apoyo monetario y prebendas. Por igual que la disputa entre dinos y tecnos, la de los intelectuales alineados con Salinas no pasó de ser una pantomima de rudos contra científicos. Dictadura imperfecta. El término dictadura, en su significado original, esto es, el dado por los antiguos, tiene otra connotación. Gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país. Diccionario Espasa-Calpe. Acorde con lo cual, el dictador de Roma era un magistrado al que se le otorgaban poderes supremos de manera extraordinaria en tiempos de apuro, pasando a ser un autócrata permitido. A diferencia, las dictaduras modernas se generan por la fuerza que impone un grupo político, preferentemente militar o apoyado por los militares, ejerciendo un dominio violento, obviamente sin contar con el consentimiento de los gobernados. Las dictaduras militares sudamericanas son un cabal ejemplo de este tipo de regímenes que gobiernan sin el consentimiento de los gobernados a favor de sí mismos, militares y clase propietaria, resguardando sus privilegios y haciendo que prosperen los negocios particulares introducidos por la dominación neocolonial, en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías. Típica dictadura sudamericana, como la de Stroessner en el Paraguay y Pinochet en Chile y la Junta Militar en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Un régimen de dominio continuo, como el del PRI en México, sí puede ser considerado como una dictadura disimulada, pasando por su control el sufragio con el monopólico de las elecciones que le permiten acaparar por completo la dirección del Estado a lo largo y ancho del país, tal como aconteció durante más de 50 años del PNR, PRM, PRI, pasando a tener una oposición precaria de derecha mientras prohibía la de izquierda, salvando la intransigencia al promover una relación orgánica con los sectores populares para hacer una burocracia de partido hegemónico liderada por civiles, los licenciados, políticos profesionales que se van relevando en la ocupación de los puestos de mando, que son a la vez los cargos públicos preferentes, los que dan poder y prestigio y dejan propiedades y dinero, sacando la élite del partido provecho personal de ello, pasando a ser un intenso régimen corrupto que trata de compensar sus excesos e ineficiencias con el corporativismo y las prebendas para la dirigencia de las clases populares, sindicatos charros, sindicatos campesinos nylon, encargados de controlar a obreros y trabajadores del campo, así como al lumpen proletario, sectores de clase baja incluidos e integrados en el partido.
Durante más de 50 años, no admitiendo competencia alguna en el ejercicio democrático, por ello mismo intrínsecamente demagógico, ejerciendo el uso y abuso del usufructo administrativo del erario, llegando a emplear la fuerza bruta cuando sus mediaciones políticas resultan insuficientes para frenar, paliar o compensar el descontento de los desfavorecidos por la sistémica desigualdad que la praxis capitalista genera. Desarrollo sostenido, crecimiento con pobreza, medianamente satisfactorio, vigilado y aprobado por el poder del norte, efectuado con una procesual que alcanza su punto de algidez hacia 1968, cuando la presidencia y el partido, en su cerrazón autoritaria, deciden emplear el uso de la fuerza militar para reprimir la protesta preferentemente estudiantil, que principalmente pedía apertura política, dando paso a la multiplicación de guerrillas campiranas y urbanas, reprimidas a sangre y fuego en la llamada Guerra Sucia, para dejar de ser la dictadura perfecta del partido hegemónico, pasando a la apertura democrática, permitiendo la posibilidad del PAN y la incorporación de la izquierda clandestina, fines de los 70, principios de los 80, transformación interna que será arrollada por la avalancha externa que la hegemonía neoliberal septentrional impone, invitando a asimilarse y alienarse con el modelo estadounidense en dos partidos, un mismo sistema. Si bien acá, admitiendo el defecto de devenir en una copia imperfecta propia del remedio subdesarrollado, con el defecto de incluir a los partidos comparsas, tan gastones, onerosos como inefectivos, en su carácter de partidismo electorero, no representativo del pueblo ni promotor de cambios sociales sustanciales. Y la democracia sigue ausente y el neoliberalismo triunfante pasó del capitalismo de Estado nacionalista al capitalismo privado transnacional, empeorando las condiciones sociales y la economía. La dictadura perfecta deviene en la dictadura imperfecta del capitalismo, de los monopolios y la concentración de la riqueza, a rompiente de los logros sociales cristalizados en las instituciones sociales. Una dictadura que se ampara en el bipartidismo de facto y el electorerismo de los partidos secundarios, incapaces de promover cambio alguno u oposición efectiva a las caníbales medidas neoliberales. Por ello, si de verdadera dictadura perfecta se trata, en realidad esta viene a ser la que el capital impone.